Empezamos con la mesa de Ana de Miguel. Si, como os decía antes, es un placer hablar de feminismo, no os imagináis el placer que es presentar a Ana de Miguel, ¿no? Ana de Miguel es filósofa, cántabra de Santander, aunque vive en Madrid, profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos, es la directora del curso referente, ¿no?, por el que yo creo que no hay feminista de este país que no haya pasado, del referentísimo curso de Historia de la Teoría Feminista del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Y tiene, tiene una producción de libros muy interesante, el último, que ha sido directora junto con Laura Nuño, los elementos de una teoría crítica del sistema prostitucional, que no puedo menos que recomendaros muy encarecidamente, porque da un paso más allá del estudio de la prostitución hasta ahora, ¿no? Categorizarlo como un sistema prostitucional realmente es un libro, creo que muy significativo en este momento y que abre unas vías de trabajo muy importantes. Pero, sobre todo, recomiendo Neoliberalismo Sexual, que es su último trabajo en solitario y que es un libro también inexcusable. Y en el caso de que lo encontréis, porque creo que está agotadísimo, no, ese no, el otro, ese sí, ese lo tenéis ahí y os lo tenéis que leer, pero en el caso de que lo encontréis tenéis que conseguir Teoría Feminista de la Ilustración a la Globalización, que es el libro básico para entender, para aprender la teoría feminista, y es un libro que editaron Celia Morós y Ana de Miguel hace ya no sé cuántos años. Y que, como os digo, es muy difícil de encontrar, pero si os lo encontráis no podéis dejarlo pasar. Os digo que es un placer presentar a Ana, no solo porque es una mujer brillante, y su currículum lo testifica, sino porque es una gran feminista, con todo lo que habéis señalado en todas las intervenciones de las personas que aunan la teoría, la práctica, el compromiso. Yo la quiero una barbaridad, o sea, ha sido maestra desde siempre, maestra de vida y maestra teórica, y luego hay un par de cosas que admiro muchísimo en ella. Una es su capacidad de comunicación, qué capacidad tiene para tratar de temas muy complejos, y sobre todo desde su campo, ¿no?, el campo de la filosofía, con un lenguaje y una forma de hacerlo realmente atractiva y muy sencilla y muy interesante. Y luego otra cosa que os parecerá poca cosa, pero que yo cada día valoro más, aparte de ser una buena persona, como os digo, y de ahí todo el cariño, el sentido del humor. Ana tiene muchísimo sentido del humor y creo que eso le da un ingrediente además de todos sus conocimientos. Bueno, no me enrollo más, que me ha pedido que sea muy breve y os dejo con ella. Bueno, pues... ¿Qué voy a decir? Pues muchísimas gracias, Nuria Varela, por la presentación, y muchísimas gracias, Raquel, Pruden, Ibarra, como te hemos llamado toda la vida, y a todas las personas, bueno, que han posibilitado este acto, que es un sitio maravilloso de estar aquí. Bueno, ya a fin, de verdad que estamos muy agradecidas, todas las ponentes, Tamayo incluido, por estar aquí. Ya vamos al... Bueno, voy a hacer mi ponencia, que va a centrarse en el tema de la violencia sexual, porque es el último tema que estoy trabajando desde hace años. No ya la prostitución, sino el nuevo tema al que me he visto desplazada, que es la pornografía en Internet. Pero voy a comenzar por hablar de la educación un poco, porque la mesa de esta mañana, que nos ha gustado mucho, la mesa de presentación, bueno, la exposición de Nuria, por supuesto, incide en la educación como herramienta, que es el planteamiento socrático de la moral en la antigua Grecia, en la Grecia clásica. Para Sócrates no existe el mal ni las personas malas. Lo que existe es la ignorancia. Esto es una teoría que se conoce con el nombre de intelectualismo moral y mantiene que ni existe el mal ni las personas malas, tal vez sí las acciones malas,
Pero, en todo caso, quien obra mal lo hace porque no sabe que está obrando mal, porque es ignorante. Desde esta teoría, desde este presupuesto, el mal se identifica con la ignorancia, es desde donde podemos fundamentar que la educación es la herramienta para transformar la sociedad hacia el bien. Si los malos no son malos sino ignorantes, eduquémosles bien y entonces se acabará el mal. Por ejemplo, el mal que es la violencia contra las mujeres o el mal que es la violencia en sí misma, ¿de acuerdo? Pero entonces yo estoy de acuerdo en que la educación es una herramienta, en eso la Ilustración tenía su parte de razón, pero luego hemos visto con asombro como en el siglo XX, por poner un ejemplo muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, hemos visto cuántos nazis estaban muy bien educados, tenían una comprensión intelectual buena de la realidad. Y sin embargo, o les gustaba la ópera, o les gustaba el romanticismo alemán, o les gustaba Hegel. Tenían la cultura, tenían la cabeza, tenían el conocimiento y ejercieron el mal a sabiendas. Que eso es la perversidad, el mal sabiendo que lo ejerces. Pero eso nos hizo pensar a la humanidad, que para eso estamos aquí, nos hizo pensar que no basta con saber, no basta con la educación intelectual, porque tenemos hechos, muchos de la historia de la humanidad, que nos muestran que gente muy culta, muy lista, obra mal. Eso nos lo explicó el gran filósofo Marx, el creador del marxismo, nos dijo, es que no podemos entender a la gente cómo obra en términos de buenos o malos. No es que los empresarios sean malas personas, no es que nosotros seamos malas personas porque estemos aquí y se estén ahogando en pateras en este momento la gente y se esté muriendo y estamos aquí. No, Marx dice, es que cada clase social, es que seguimos nuestro interés, porque hemos sido condicionados desde pequeños y desde pequeñas para que nuestro interés se solape con nuestra visión del mundo. Que no es exactamente ser malo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque lo que tenemos que comprender, si queremos erradicar la violencia contra las mujeres o la violencia de género y, en definitiva, la violencia, porque están relacionadas todas las violencias entre sí, se tiene que aprender a ser violento y a dar el paso a usar la violencia, que no es tan fácil, es un paso que tienes que dar. Tenemos que comprenderlo como conocer las causas. El educar puede ser educar en la tolerancia, en la diversidad, pero es también conocer. Y educar es conocer las causas de la violencia. Y os digo sinceramente, yo creo que se pueden llegar a conocer. El feminismo como teoría y como conocimiento nos ofrece conocimiento real de cómo se reproduce la desigualdad en las sociedades como la nuestra, formalmente igualitarias, con políticas activas de igualdad, con hombres comprometidos con la igualdad, con muchas mujeres ya con formación en igualdad o feminista. Entonces, tenemos que saber bien la pregunta que nos hacemos, ¿qué es esta? Podemos decir, ¿cómo diablos, si queréis, cómo se reproduce la desigualdad entre chicos y chicas, entre niños y niñas en sociedades como la nuestra, formalmente igualitarias y comprometidas con el valor de la igualdad? No es un misterio, pero hay que sentarse a estudiar horas, hay que sentarse a estudiar porque si la sociedad patriarcal nos es invisible, no la vemos, la tenemos delante y no la vemos, lo tenemos delante porque nuestras categorías, nuestras creencias y nuestros sentimientos los hemos aprendido e interiorizado en una sociedad patriarcal, a través del afecto de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra familia, como se ha dicho aquí, luego de todo el mundo de la creación. Entonces, pero primer paso. Aquí estáis personas, y yo también lo soy, que nos dedicamos a la educación. La educación es, entre otras cosas, la segunda oportunidad que da la vida a quien no ha tenido esa oportunidad en su familia. Y eso es algo muy importante. O sea que hasta aquí hemos llegado de depresión, de no tengo apoyos, de...
la educación es crucial, es una profesión maravillosa y podemos conocer y desarrollar una visión crítica de la realidad en nuestro alumnado. Si en el profesorado no lo podemos conseguir porque ya son mayores y no piensan cambiar, pues mira, pero con el alumnado lo podemos hacer. Yo voy a tratar de dar alguna herramienta de qué es lo que conocemos, de intentar responder a esta pregunta, ¿cómo se reproduce hoy, cómo aprende hoy un chico que puede disponer de una chica para su placer y punto? En todos los sentidos, porque esto es el patriarcado. El patriarcado en el núcleo duro es un niño varón llegando a aprender que tiene derecho a que las mujeres hagan que su vida sea más fácil y agradable, de una u otra manera. Fijaros que estoy diciendo las palabras de Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII. Dijo, hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables. Esa es la función de las mujeres en todo tiempo y lugar, y para lo que deben ser educadas las niñas desde la infancia. Es Rousseau, es la Ilustración. Hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables. Ese es el núcleo duro de cualquier sistema de dominación. ¿Para qué quiere el poder y el dinero la gente que quiere el poder y el dinero? Para que su vida sea más fácil y agradable. Que se equivoca y luego es infeliz, no ese es el problema nuestro. El problema es que buscarán y obtendrán el poder y el dinero para que su vida sea fácil y agradable. Y ahí es donde la sociedad patriarcal, también está la de clases, el racismo, todas tienen el mismo núcleo duro, para que yo pueda acceder a lo que quiera, para que no se me ponga nada por delante. Quiero esto y no voy a aceptar límites, porque lo quiero. El patriarcado esto lo ha construido en la relación entre hombres y mujeres. No vamos a preguntarnos ahora el origen del patriarcado, pero los hombres de alguna manera son socializados en esta idea, y lo vuelvo a repetir, tengo derecho a que haya mujeres para que mi vida sea fácil y agradable. Por eso tantos hombres tú les preguntas, grandes intelectuales, políticos, ¿y a usted qué es lo que más le gusta en la vida? Dice, a mí las mujeres. Solo le falta añadir, para que mi vida, porque me ríen las gracias, me sirven, me dan placer sexual, me dan de todo, me escuchan, no me ponen límites, es las mujeres. ¿Usted qué quiere? Yo, mujeres. Lees un artículo en el diario El País, todo hombre su gran sueño es tener un harén, ¿de qué? De mujeres. Yo sí le digo a las mujeres, uy, que te has portado tan bien que ojalá que cuando mueras te recompense Alá con un harén de chicos. Me miran diciendo, pero ¿qué me dices? Fijaros, para ninguna mujer que yo haya sondeado ve como recompensa que tras la muerte, por sus buenas acciones, le esté esperando un harén de hombres allí. Más bien lo ve como una pesadilla, pero fijaros, dice, pero me estás tomando el pelo. Y sin embargo, yo leo continuamente de los hombres, y usted, ¿qué querría? Pues yo, las mujeres me han hecho feliz, las mujeres son más inteligentes, son más listas. Desconfiemos de esos discursos de la excelencia, que lo que quieren decir es qué bien me sirven las mujeres, cuando los hombres no me ponen límites. Bueno, pero entonces, hay que nosotras mismas y nosotros, para ver el patriarcado, tenemos que saber salirnos fuera y saber que vivimos en el prejuicio. Nosotras también. Yo quiero hacerle un pequeño homenaje a Ibarra, que no sé si estaba en el Parlamento en 1981, cuando el intento de golpe de Estado, esto es que lo he contado porque yo a mis alumnos, fijaros, pero yo el día que caí en la cuenta, que yo había visto 1000 veces las imágenes del intento de golpe de Estado de Tejero, del 81, porque estaba estudiando en Salamanca filosofía, bueno, no teníamos tele, eran otros tiempos en los pisos de estudiantes, pero en los bares una vez y otra. ¿Os podéis creer que hasta 15 o 20 años después no me di cuenta de lo que estaba viendo en el Parlamento? Hasta 20 años después, creo que hasta los 40 años o así, un día dije, pero si aquí efectivamente hay algo raro, no hay mujeres, ninguna, y hasta hoy no lo he visto. Esto para mí es que resume cómo vivimos en el prejuicio. Para nosotras que no haya mujeres es algo normal, habitual.
podéis decir, no, pero aquí ya hay mujeres. Vemos las imágenes del golpe, del intento del golpe, y ninguna dice, lo que veo es que no hay mujeres. Se lo pongo a mis alumnos, digo, mira, ¿qué veis aquí? Uy, qué horror, el tejero, pum, pum, Digo, ¿no os habéis fijado en otro detalle? Estamos acostumbrados a asociar el pueblo con un conjunto de varones juntos. Cuando estamos las mujeres no decimos nosotras el pueblo. Bueno, ya me estoy yendo de tiempo, Dios mío, pero es que... Bueno, entonces, la educación, conocer las causas. Bien, a mí realmente lo que me sorprende es que no haya más violencia contra las mujeres. Os voy, como en el siglo XIX, que era un siglo de una violencia extraordinaria sobre las mujeres, pero extraordinaria. Estamos ahora en el paraíso ese del que hablaba antes, respecto al siglo XIX, que ese que le conozco muy bien. Pero, ¿por qué me extraña? Porque somos socializados, la violencia sigue siendo, ejercer la violencia de forma legítima, sigue siendo un valor en la educación y socialización de los niños varones. Y tolerarlo de alguna manera, no rebelarse, sigue siendo un factor decisivo también en la socialización y la educación de las niñas. Voy a tratar de explicar cómo y finalmente voy a recurrir al tema de la violencia sexual. Primero, vamos a ver, otra de estas cosas que he descubierto, fijaros, entonces, es que los grandes relatos que nos dan sentido a nuestra vida, porque en estos momentos, ¿qué da sentido a la vida de los adolescentes y las adolescentes? Como cuando nosotras éramos adolescentes. ¿Qué dio sentido a mi vida? La educación religiosa, ya eso Nietzsche ya lo vio en el siglo XIX, cuando dijo Dios ha muerto, lo que quería decir era, para los occidentales, Dios, aunque crean en él, ya no es capaz de dar sentido a su vida. La idea de que hagan, lo que están buscando es ir luego al paraíso y tener una vida eterna. Ya no funcionan así, ya no creemos. Tenemos que encontrar el sentido de nuestra vida en lo terreno, aquí. Por mucho, en ese sentido, la religión no da sentido a la vida de los jóvenes y las jóvenes occidentales, ni siquiera cuando yo era joven. Por eso dejamos nuestras creencias, teníamos que darle otro sentido a nuestra vida. La mayoría, muchos, nos fuimos a la política, por ejemplo, no en el sentido del Parlamento, pero sustituimos eso por la política. Vamos a ver, hoy lo que da sentido a la vida de los jóvenes no es las madres y los padres que un poco hacemos dejación, porque no sabemos en qué discurso decir, siéntate, que te voy a hablar de por qué te he traído a este mundo. Sí, te voy a explicar por qué te he traído a un mundo del que decía Schopenhauer, el ser racional, la humanidad tendría que optar por el suicidio. Porque traer hijos al mundo es reproducir la cadena de dolor y de horror y de sufrimiento. Bueno, pero no es fácil decirles por qué les hemos traído a un mundo que luego les decimos no hay futuro, nunca encontrarás trabajo, el país está fatal. Dicen, bueno, pues ¿cómo me has traído aquí? Pero entonces ese sentido se lo van a dar, como decía Nuria Varela, el mundo de los sentimientos a través del mundo de la creación. El mundo de la creación, los videoclips, los videojuegos, la literatura, las películas, las series, las canciones. Las canciones es lo que va a dar sentido a su vida. Y os voy a decir, poco sentido es... Las chicas fundamentalmente lo que están encontrando es estar buenas físicamente y el amor. Y tal vez el sexo, tal vez, ¿no? Y los chicos, el fútbol, el motor y llegar a hacerse un hueco en el trabajo asalariado, que eso para ellos es un mandato crucial. Bueno, pero al tema, ¿por qué digo, entonces, en este mundo, qué grandes relatos encontramos? Pues mirad, os voy a contar lo que he descubierto ahora en la mitología griega, porque estoy dando ética a los de filosofía y me he ido a ver Antígona y el mundo. He vuelto a leer la Ilíada y la Odisea. Vamos a ver. Podéis buscar vuestros ejemplos de cómo educar de forma crítica. Yo de pequeña me enseñaron la Ilíada y la Odisea a los 13 años, en séptimo de básica. En literatura estudiamos a Homero
de una manera que nos encantaba. Los mitos griegos fueron una parte, nos gustaban muchísimo a todas, que iba a un colegio femenino, y tampoco pasaba nada, pero nos encantaba a las niñas la Ilíada y la Odisea. Releyendo ahora digo, pero ¿cómo me podría gustar a mí esto? Porque ahora, Zeus, brevemente, Zeus es Dios. Zeus es Dios. No, entonces es la norma de lo bueno, es normativo. Lo que Dios hace es bueno. Lo que, como dice Platón, dice, aprendimos lo que debemos hacer, el filósofo dice, aprendemos lo que debemos hacer en los poemas de Homero. Los poemas de Homero presentan ni más ni menos que a Dios, el sumo bien, como un violador sistemático de jóvenes. Zeus, volver a leerlo, ¿qué hace Zeus? Los dioses se aburren porque están allí en el Olimpo y entonces Zeus es un dios muy caprichoso. ¿Y de qué se encapricha? De chicas y de ninfas y de jóvenes. ¿Y qué es lo que hace? Muchas veces hay consentimiento. Ya me dirás tú, como una joven pastora le dice a Zeus que no, o sea, es un consentimiento un poco viciado, pero en general las viola. Y está relatado cómo las viola. Por ejemplo, está una ninfa bañándose, dice, pues entonces Zeus tomó la forma de cisne y ella le empezó a acariciar cual cisne y entonces la penetró, la violó salvajemente. Esto es la mitología griega, pero yo nunca lo había visto así. Pues Zeus es un violador sistemático y es Dios, la norma del bien. Claro, nos dicen, bueno, mujer. Digo, ¿bueno, mujer qué? Arguméntamelo exactamente, el bueno mujer, porque era su esposa, o sea, esto es una mitología completa, es donde dice Platón, aprendemos nuestros valores en Homero. Es una diosa de segunda absolutamente respecto a su marido Zeus, pero está todo el día amargada. Ahí ya vamos interiorizando, por eso de las mujeres, las amargadas que están siempre con los maridos diciéndole, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Con Zeus, lógicamente, que estuviera preocupada, porque, bueno, entonces nos la presentan, es una diosa, amargada por los cuernos continuos de Zeus, y entonces, ella lo que va a hacer es a algunas de las violadas por Zeus, las va a castigar a ellas, porque la culpa va a recaer sobre las violadas. Os voy a decir que esta es la teoría de la violación que he conocido yo toda la vida de joven, en que los jueces culpaban de las violaciones a las víctimas. ¿Qué hacía usted, ninfa, bañándose en aquel? ¿Qué hacía usted, Medusa? Medusa es una víctima de la violencia de género y mirad, luego nos la presenta como un monstruo. Medusa fue violada en la mitología griega porque tenía un pelo muy hermoso, entonces la castiga que se convierta ese pelo tan hermoso al que culpa de la violación de Zeus, la convierte en un monstruo. Es decir, tenemos en la mitología ya armada la visión de la sociedad, os diré, de muchas de las madres con las que yo he hablado en esta sociedad contemporánea de 2010. Las mujeres son responsables de las violaciones y Zeus, ¿cómo sale? ¿Sale mal parado? No, me encanta la mitología griega. A ver, todo esto verdaderamente creemos que yo podía tener la cabeza sana leyendo esto y que me encantara, pero es que ¿en qué lugar me situaba yo para que historias como la Ilíada y la Odisea, que son de Aquiles, es un asesino, son historias en que la virtud de Aquiles, la virtud de Ulises está en matar. Son guerreros sobre todo. Ulises luego desarrollará la astucia, pero Aquiles es solo una máquina de matar y nos lo presentan como un héroe. La Ilíada comienza así: canta, oh musa, la cólera de Aquiles, que mató a miles cuando se entera de que ha muerto su amigo en la guerra de Troya. Bueno, leyendo, creemos que estos relatos no nos hacen salir de ellos, pues no ya pensando, sino sintiendo, sabiendo que es normal que los hombres violen a las mujeres, porque si Dios es un violador y es lo normativo, y que es normal que yo de las mujeres ni me preocupe, ni cómo se sienten, porque
a mí lo que me gusta es, yo me pongo en el lugar de Zeus, me pongo en el lugar de Aquiles, me pongo en el lugar de Patroclo, porque si no, no podría leer la Ilíada, si me pusiera en el lugar de las mujeres. Entonces, las mujeres nos identificamos para poder leer, ver una película del oeste, siempre con los hombres. Entonces, es muy complicado que nos queramos identificar con las víctimas, porque si no, no podrías ni leer la Ilíada, ni ver una película del oeste, ni ver una película de guerra, ni ver Juego de Tronos, muy especialmente. Bueno, vamos a ver. Entonces, pero esto os lo cuento yo por decir lo ciegas que estamos, que yo realmente... pero mires donde mires, va a estar el mensaje a ellos, pero imaginaros los chicos que leen la Ilíada y la Odisea. Lo que están interiorizando es que ellos sí que son Zeus, Aquiles, Patroclo. Entonces, no podemos salir indemnes de estar leyendo obras clásicas, que encima las leemos como alta cultura y que son nuestra conciencia occidental profunda. Y resulta que son obras en que aprendemos que la violencia es un valor, pero no nosotras, que realmente somos las violadas, sino ellos. Y esto, a ver cómo lo articulamos, ahora me voy a venir al presente. Porque alguien puede decir, bueno, pero ya nadie lee la Ilíada y la Odisea. Ojo, que ha vuelto la moda y que están en películas que encarna Brad Pitt a Aquiles. O sea, que no, todo vuelve y ahora sobre todo han vuelto las películas y las series de guerra. El Señor de los Anillos es una historia de guerra. Todos los que salen son varones y todos son ¿qué? ¿Dónde está su virtud? ¿Que hacen bien lo que deben hacer? En que todos son grandes guerreros. Todos matan a diestro y siniestro. Y esto no es casual, de verdad. O sea, no es casual que el cine de autor se haya ido por ahí y hayan vuelto estas producciones que son normativas para niños y niñas que las ven. Ahora, pero voy a dar un salto a la revolución sexual de los años 60, porque, fijaros, lo que llamamos la revolución sexual de los años 60. Un punto, me extiendo aquí un poco, vamos a ver, la revolución sexual cambió nuestras vidas y la revolución cultural de los años 60. Es cuando por primera vez los jóvenes comienzan a tener valores que van ellos imponiendo en la sociedad. Uno de esos valores que definen la vida buena está relacionado con lo que se llama la revolución sexual. Precedente de la revolución sexual de los 60, se acaba de morir el señor que fundó Playboy. Fijaros, ¿qué es Playboy? Le ha hecho la ola, por decirlo así, brevemente, lo he visto en el telediario público. Muere el señor de Playboy, gran defensor de la libertad de expresión. Bueno, a ver, ¿qué es la libertad de expresión de este gran señor? Playboy hizo un daño inmenso y tenemos que ajustar cuentas con la revolución sexual, que es una revolución sexual patriarcal que, bueno, yo os lo voy a relatar. Vamos a ver, él lo que consigue es algo que todo el feminismo del siglo XIX, que todo el feminismo marxista, socialista, sufragista había condenado, que era la prostitución. La prostitución en todos los análisis de las feministas y los grandes reformadores sociales del XIX, Balzac, Dickens, todos los escritores que describieron la miseria y el horror y la sordidez a la que estaba condenada tanta gente en el siglo XIX, condenaron la prostitución de una manera muy fuerte, que estaba consentida y legalizada en Inglaterra desde los 13 años de edad. En la Inglaterra que nos dicen, hay una sociedad muy represiva. Digo, vete a la historia y lee, no te creas nada de lo que te han contado. ¿Qué represión si estaban en los burdeles? Toda la clase media inglesa, si el Parlamento inglés tuvo la desvergüenza de ampliar la legalización de la prostitución, era Burdelandia. Eso que llaman la reprimida sociedad, lo que había era una doble moral sexual, una moral sexual absolutamente
opuesta para los hombres y para las mujeres, pero no había represión sexual para ellos, perdón. Ellos tenían el mandato de la promiscuidad sexual, el mandato normativo que aprendían desde pequeños, donde en Zeus, los cultos y los demás en otros sitios. Los hombres tienen el mandato desde pequeños de serás promiscuo si quieres ser un hombre. Un momento, bueno, es que entonces, el Playboy, ¿qué es lo que...? Pero todo el marxismo, que fue realmente una teoría muy comprometida con el bien de la humanidad y de alguna manera incluyó a las mujeres, lo primero que hizo Alejandra Kollontai cuando fue ministra de Lenin, 6 meses duró, que no es mucho tiempo, en el primer gobierno bolchevique de la Revolución de Octubre, que ahora se va a conmemorar, ella fue ministra de Asuntos Sociales. Lo primero que hizo, entre otras cosas, fue prohibir la prostitución. Bueno, pero llegan los años 60 y de Playboy, y lo que hace es unir la libertad, la nueva era va a ser unir la alta cultura de pensadores o literatos como Truman Capote, Arthur Miller, los que eran los grandes que salían en el New York Times, la reseña de sus libros, de Arthur Miller, unirles entrevistas y artículos de ellos, es decir, libertad de expresión, y muy transgresor, criticando el gobierno de Estados Unidos, que es lo que te convierte en una transgresora ya a él, porque criticaban al lado de fotos de mujeres desnudas ofreciéndose. Esto es lo que se ha llamado libertad de expresión, libertad a secas. Yo en la transición de España viví exactamente esto. Había llegado la movida, la movida fue posterior, la transición, la libertad, y los kioscos se llenaron entonces de revistas de mujeres desnudas. Hemos conseguido desnudar a Marisol, hemos desnudado a Victoria Vera, Pero, ¿qué tomadura de pelo es esta? La misma revista luego te traía una entrevista a tal político para hablar de la política seria. Eso fue una novedad absoluta, el que unos empresarios, la industria del sexo patriarcal, consiguieran vender, decir, revistas para varones, que hay mujeres desnudas y además famosas. Toda mujer quiere enseñar las tetas si la pagas bien. Ese es el mensaje de hasta Lola Flores. Es que toda mujer quiere enseñar sus partes, solo tienes que pagarla bien. Y al lado de eso, entonces, ¿qué es el gran daño? Es que la revolución sexual patriarcal, porque no la podemos llamar más la revolución sexual, aunque si me diera tiempo contaba la parte buena, pero vamos a cómo criticar la doble moral sexual y acabar con ella, buscar la reciprocidad en las relaciones sexuales, explorar nuevas formas de relación sexual, el lesbianismo, etcétera, etcétera, es la búsqueda de relaciones sexuales basadas en la reciprocidad, pero todo esto es destruido por la industria del sexo patriarcal. Entonces, para mí es muy importante analizar bien lo que se ha llamado los transgresores sexuales, como Henry Miller, y analizarnos bien a nosotras, o yo por lo menos a mí misma. Yo leí a Henry Miller con 19 años con devoción, me encantaba. Luego, cuando lo volví a leer, porque leí Política Sexual de Kate Millett y le dedica un análisis, digo, pero yo soy una enferma mental, necesito ayuda, porque no se quita de la boca, en lo que a mí tanto me gustaba. Todas las mujeres son unas putas, las intelectuales especialmente, porque no saben todavía lo putas que son. Toda la historia de Trópico de Capricornio, que es una novela que yo leí con mucho placer, por lo visto, es la historia de cómo se levanta nos llama babosas. Dice, cuando se corren dan todavía más asco, se les cae la baba, gimen como cerdas, me la empalé bien. Es todo, de verdad, como analiza la gran Kate Millett, que ya fueron las feministas radicales lo que dijeron, pero ¿qué es esto de revolución sexual? No tiene nada. Esto es el patriarcado encarnándose de una nueva manera, en que el varón guerrero, el varón cabeza de familia, proveedor, es sustituido por el varón follador. De verdad, la realización de la vida según Henry Miller y todos los que vendrán, hasta Cortázar, si lo releéis todo con esta perspectiva, Cortázar tiene un cuento que es una violación. Una chica va leyendo
Y va leyendo y tú ves que es una amargada, que no encuentra el sentido de su vida, porque un discapacitado la ve, la viola y después de violarla pues la mata con una piedra. ¿Os queréis creer que esa chica en el cuento de Cortázar, mientras está siendo violada, hace clic con el absoluto y comprende entonces el sentido de su vida y tiene como una visión ontológica de lo que es una mujer y de lo que le gusta, y luego ya muere y ya no sabemos que esto es un cuento de Cortázar que ha analizado Alicia Puleo en su obra La dialéctica de la sexualidad, y os diré que es escalofriante cómo la mayor parte de los autores puedes encontrar historias en que la violación es algo que da sentido a la vida de las mujeres. Entonces, punto número 3 y último. Visto esto de a qué se ha llamado revolución sexual y cómo se le ha adjudicado valores que rayan con la realización de la vida. Es decir, es que la vida promiscua, los transgresores sexuales y muchos teóricos y escritores, a partir de los años 60, en que hay una pérdida de sentido, otra vez de qué pintamos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida, etcétera, y ya no era la vida política tanto en algunos países, va a centrarse ese sentido de la vida mucho en la sexualidad. Repasad muchas películas que hemos visto de cine argentino, cine español, cine francés, realización personal, sexualidad promiscua, de varones. Bueno, ahora, el punto último. Cuando yo digo, hoy, ¿cómo los chicos y las chicas hoy aprenden a normalizar lo que se ha llamado la cultura de la violación? ¿Qué es la cultura de la violación? Fijaros, es asociar de manera, pero muy fuerte y muy emocional, sexo con violencia y humillación. Sexo que se califica, es sexo, es bueno. Si me dices la palabra sexo, pierdo la capacidad crítica y cada cual que lo haga a su manera, todo es respetable, hay que respetar la diversidad. O sea, nuestra mente que reflexiona críticamente sobre todo, cuando llega el sexo, nos decían, cuando queríamos analizar la prostitución, no puedes imponer tu moral a nadie. Digo, bueno, pues, pero si la filosofía moral justamente lo que nos dice es que en cuanto hay dos personas, la filosofía moral tiene un sentido ahí. ¿Por qué se va a parar? Porque haya sexo por el medio. Pero no sabéis cómo lo han teorizado. La moral debe quedar fuera del sexo. Pero si la moral, en toda relación entre dos personas puede haber una relación de poder. Tú no puedes dejar las relaciones sexuales como si fuera una especie de lo sagrado, de lo que no se puede opinar, de lo que solo cabe adorarlo. Vamos a ver, esta identificación, ¿dónde la aprenden los chicos y las chicas? La identificación, y es muy grave, porque si tú identificas placer, el derecho al placer que tengo, el derecho al sexo que tengo, o es un derecho sagrado, tenemos derechos sexuales. Si lo identificas, el placer, con la violencia y la humillación, ¿cómo no va a ser una escuela de violencia ese tipo de sexualidad? Ahora, ¿dónde aprenden entonces los chicos que tienen derecho a acceder al placer sexual, a acceder al cuerpo de las chicas, y que placer sexual es sinónimo de humillación? En la pornografía. Yo creo que esto hay que hacerlo con los chicos y las chicas de secundaria, si nos dejan en los colegios. Hemos comprobado, yo estoy dirigiendo más de una tesis doctoral sobre pornografía en estos momentos y tengo una cantidad de conocimiento de la pornografía en Internet, de los usuarios, ¿sabéis, por ejemplo, un dato? Porque tenemos que tener datos, tenemos que conocer, abrir los ojos y ver la sociedad en la que vivimos. En Internet nos permite ver cuáles son los vídeos porno más vistos en España, y si queremos también en Rusia. Y bueno, en España los 3 vídeos más vistos, pero que pasan de 50 millones, o sea, cuando dicen, mira, es que este artículo tuyo tiene 30.000 visitas, digo, pues hasta que no tengamos 50 millones, como este sencillo vídeo porno, uno entre 1 millón,
Bueno, de las tres portales porno más famosos que están aquí en Rusia, esto es la globalización. Los tres son relaciones con chicas que parecen niñas, luego tendrán 18 años o 25, nos da igual. El asunto es que salen con falditas de colegialas y con coletitas. En 2 de los vídeos la relación sexual es no consentida. En los 2 ellas no quieren, alguien las está viendo, luego entra, empieza a tener relaciones sexuales o a follarlas, nos da igual, sí, el lenguaje. Esto es lo que, vamos a ver, lo que da placer a los chicos y hombres que lo están viendo. El que ellas no quieren, pero ellos, como decía Henry Miller, conseguí llevarme lo mío. Un buen día no es un buen día si no te llevas un buen polvo gratis. Y ellas son trozos de carne realmente, trozos de carne que no están consintiendo. Yo os invito, tenéis que ver la pornografía en Internet. Es porque la están utilizando chicos y chicas. Los chicos no pueden decir no. Igual que una chica no puede decir no a acabar yendo a ver Crepúsculo o las series y las películas que le van a dar conversación con sus pares. Entonces, estamos teniendo un mundo, voy a ir cerrando, en que, mirad, los chicos están consumiendo mucha pornografía que identifica su placer con, lo primero, su derecho al cuerpo de chicas que aparentan ser colegialas, que el placer lo van desarrollando en ellas no quieren y esto me da más placer, y eso se llama una violación. Y el placer de ellas es que ellas ni fingen tener placer, o sea, por lo que el vídeo, el más visto es este. Se abre la puerta, entra, primero está observando, ellas déjame, porque ellas están leyendo. Ellas están leyendo, como en el cuento de Cortázar, están así echadas leyendo, entonces él por detrás se lleva esto. El tercer vídeo ya directamente es el de una chica que mira la cámara muy de cerca, así, y dice, ¿quieres violarme, verdad? Lo sé. Y este es el tercero más visto. O sea, los otros 2 son relaciones sexuales no consentidas, pero, a ver, la humillación que aprenden a asociar con el placer. ¿Humillación a qué? A mujeres, a cosas que tienen un cuerpo de mujer, que son mujeres. Es una escuela de desigualdad humana que además es adictiva, eso os lo digo, hasta para mí misma es adictiva. Todo lo visual es adictivo, mucho, y además lo hacen, bueno, muy bien. Me da rabia hablar así, pero a ver, que hay muchísimo dinero por el medio. Es una industria del... Esto, de verdad, creed que no hay chico, niño, que a los 15 años no esté visitando estas páginas porque es un mandato normativo para ellos. Entonces, tenemos un problema muy serio, porque ahí aprenden. Luego nos preguntamos que cómo puede haber maltrato entre un chico de 19 y una chica de 16, pero si está viendo pornografía y aprende ahí lo que es la sexualidad, pero lo que aprenden los chicos es lo que es una chica y lo que pueden hacer con ella. Es lo que podemos llamar la teoría de la doble verdad, con Averroes, para la compañera filósofa. Averroes era un filósofo, era de religión musulmana y era religioso, pero también era científico. Como vio que la ciencia daba verdades distintas a la religión, dijo, pues nada, lo que hay es una doble verdad. Y hay una verdad que es la de la religión y otra verdad que es la de la ciencia, y no son incompatibles, aunque una diga que el mundo es infinito y otra que es finito, uno que la Tierra se mueve y otra que no se mueve. Son la doble verdad, para poder compaginar religión y ciencia. ¿Cómo compaginar los chicos hoy en día lo que tienen que compaginar? Que son feministas y que las chicas son sus iguales. Y ellas, que son mujeres libres y que son las iguales a los chicos. ¿Cómo compaginar eso con las chicas están en el fondo para que mi vida sea fácil y agradable, para darme placer?
Y una chica nunca piensa eso. Por eso no hay reciprocidad, ni debe haberla, ¿eh? Yo no creo que las chicas deban pasar a pensar, ¿para qué están los hombres en el mundo? Para que mi vida sea fácil y agradable. No, pero tampoco debemos dejar de ser las alfombras que toda la pornografía nos dice que seamos. Ya no nos lo puede decir la ley. Ahora la ley nos dice, tienes derechos, las políticas, los políticos nos dicen, tenéis derechos, cogeros, pero todo el porno y todas las películas románticas, de alguna manera, aunque yo prefiero las románticas, francamente, ¿dónde prefiero que mi hija coja un sentido para su vida? Prefiero que lo hagan las películas románticas que en la pornografía, francamente. El papel que le toca es más lucido. Si luego ve que es falso, ya podrá cambiar. Pero si adopta el papel de las chicas en el porno, las heridas que se va a llevar, no sé cómo se las va luego a sacar adelante. Pero no puede ser este mundo en que es a través de la sexualidad, de lo que se llama sexualidad, que es sexualidad patriarcal, como los chicos están aprendiendo el mandato de puedes disponer de ellas, debes disponer de ellas, son cuerpos que están para tu placer sexual. Y es porque es algo tremendo. Además, ese mundo, luego el de la prostitución, les dice, si tienes unos euros en la mano, tienes derecho a materializar eso que has visto. Hoy con una negra, mañana con una asiática, pasado con una de América del Sur. Eso es ya la materialización de las mujeres están en el mundo, vamos, para que yo me corra. Mi placer es lo primero. Por eso, y eso es el neoliberalismo sexual. Y la verdad es que hasta os recomiendo este libro que he escrito porque en él he tratado de reproducir, después de muchos años de trabajo y de observación de todo esto, cómo los niños y las niñas aprenden e interiorizan su papel. Porque las niñas no pueden decir, esto no me gusta, no me lo enseñes, esto no lo quiero. Solo pueden sonreír con cierta suficiencia y decir, sois unos guarros, pero no pueden, porque ellas no tienen armas críticas para decir, no es este el mundo que queremos. Entonces, somos las profesoras y los profesores los que yo creo que tenemos el deber de ver cómo hoy la sexualidad, algo que no te dejan criticar, porque a mí me llaman virgen furiosa, puritana, no, me da exactamente igual, pero no argumentan, insultan. No, como decía Nuria Varela, no hay argumento, es el insulto, el tú eres lo que eres una resentida, una vieja, lo que te hacía falta era un buen polvo, bueno, toda la retahíla ya de las sufragistas. Mirar la mentalidad que tienen, es la mentalidad real del patriarcado y no toleran que nos metamos con el tema de la sexualidad. Es como si dijeran, bueno, pasamos porque tengáis derecho al voto, pasamos por la educación, pasamos porque estéis en puestos, pero la sexualidad no nos la vais a tocar. Porque, y aquí concluyo, mirad, bueno, nada, sin más, os iba a contar al Marqués de Sade, pero no merece la pena, no hay tiempo. Tenéis que conocer la pornografía y la crítica y de alguna manera ver cómo podéis ver cómo están viviendo esto los chicos y las chicas, porque aprenden ahí lo que es una chica y lo que se puede hacer con ellas. Y ellas aprenden que tienen que ser sumisas a esos valores. Ellas aprenden sumisión y ellos aprenden a buscar lo que el patriarcado les ha enseñado que tienen derecho a buscar. Pues hasta aquí. Muchas gracias. Hola. Sobre el lenguaje, el llamar industria del sexo me parece que es como una perversión del lenguaje, parece como algo positivo que además ahora mismo está influyendo el PIB. Igual deberíamos de buscar una palabra para que no se equivoque, como Susana Díaz ha hecho en Andalucía con lo de las víctimas de violencia de género. Igual deberíamos de buscar una palabra que sea comercialización del cuerpo de las mujeres más que industria del sexo, porque cuando hablamos sobre prostitución acabamos hablando como de algo que produce mucho dinero, que produce economía, que produce bienestar. Entonces igual esa perversión que seguimos utilizando en el lenguaje.
Sí, lo hemos comentado varias veces, pero yo finalmente nos planteamos negocio del sexo, para marcar que había negocio, pero yo al final volveré a pensarlo, pero me gusta industria del sexo, pero siempre añado patriarcal, porque es una industria, o sea, para dejar claro que hay mucho dinero por el medio. Es como, y además luego todo lo que analizamos es como la industria del sexo patriarcal está totalmente relacionada con los nuevos gobiernos mafiosos internacionales que están cuestionando el poder de la democracia, porque son lobbies, es decir, el narcotráfico, la prostitución, la industria del sexo patriarcal tienen unos lazos, el tráfico de armas, los nuevos poderes que están al margen del Estado. El Estado está perdiendo el monopolio que ha tenido desde el siglo XIX, el uso legítimo de las armas. Y entonces lo hemos discutido, tu intervención me parece muy bien, pero yo cuando hago un artículo sí digo la mercantilización del cuerpo de las mujeres, pero es demasiado, pero es una industria del sexo patriarcal, porque es de Playboy a Interview, a todo el porno, a todo el semiporno, es que es una industria total ligada a la ropa, a los youtubers, a los bloggers, pero no nos va a aplastar, aunque lo pretende, porque es asfixiante, cuando empiezas a verlo es asfixiante. Bueno, veis todas las páginas pornográficas y dentro de un año o así lo volvemos a comentar, porque sin verlo nos... Aquí hay otra palabra en la segunda fila. Como feminista y madre de 2 hijas de 10 años... Me planteaba, bueno, en el ámbito educativo la educación afectivo-sexual no se toca, básicamente, por ahora. Espero que en estos años venideros que hay proyectos que están en ello se haga, porque es bastante lamentable en ese sentido. En casa yo obviamente hablo con ellas, pero claro, el tema de la pornografía, claro, a mí me parece que es como demasiado pronto. Y luego, por otra parte, creo que está como al margen, no es tabú. O sea, ponerte a hablar cuando ni siquiera hablan de sexualidad en las aulas, ponerte a hablar o hacer una crítica de la pornografía en las aulas, ya esto me parece ciencia ficción. Sí, es complicado. Claro, y luego por otra parte este mensaje de la pornografía es un mensaje que se da en determinados ambientes como este, pero se normaliza, el consumo de la pornografía es algo completamente legítimo, natural, obvio, etcétera. Entonces, ¿cómo afrontar esto? Pues eso, en lo doméstico, en lo cotidiano, como pautas, así que tú veas claras de decir, mira, por aquí. Yo te diría, tienes que leer mi libro, es que porque no tengo tiempo, o el artículo La revolución sexual de los 60, una reflexión crítica de su deriva patriarcal. Es decir, lo que dije al principio es que tenemos que estudiar, tenemos que conocer, y es posible conocer las causas, es posible verlo, llenarte de argumentos, pero los tienes que poner en fila. Es decir, esto es como aprender latín, es como aprender la revolución soviética, tienes que estudiar, o sea, eso es lo primero, y después ya irás encontrando el camino, cada una nuestro camino, porque cada una, no todas podemos hablar de la misma manera, cada una podremos llegar a nuestros hijos. Es verdad que no hay que sexualizarlos pronto. En primaria, por eso yo dije, en secundaria como pronto, pero os voy a decir una cosa también. A ver, tú dices que es muy pronto para enseñarles pornografía, estoy totalmente de acuerdo, pero yo he visto 2 series que las veo como trabajo, porque una, La que se avecina, escucha, la ven críos en familia, la abuela, el nieto, los padres. Esto ha sexualizado brutalmente la infancia, niños de 4 o 5 años todo el rato a los padres, ¿qué vais a echar un kiki? ¿Te la has follado? ¿Has echado un kiki? Por eso hablo así, que no es mi manera de hablar, estoy trabajando, si estuviera en la comida no hablaría así, es para reflejar lo que hay.
esto lo han visto, lo ven niños y niñas de 6, 7 años. Entonces, tú no les vas a... o sea, algo hay que hacer, porque se han socializado así. Bueno, a mí, en fin, luego te ríes, porque, a ver, es como leyendo, yo leo la Ilíada, pues veo la que se avecina. Son lo mismo. Uno un poco, igual Homero se expresaba un poco mejor, pero básicamente... mira, y ya... Guerra, Juego de Tronos, no lo había empezado a verlo, digo, venga, con los de ética, para que vean que tienen una profesora moderna y contemporánea, y no, porque, digo, bueno, me he quedado ya, o sea, me he quedado pues muy impactada, porque en el primer, voy a medirlo, bueno, la cantidad de veces que sale la palabra puta en la primera temporada, en cada capítulo la palabra puta sale igual unas 40 veces. Y las mujeres son trozos de carne. Yo nunca había visto tantas chicas desnudas, tan jóvenes, salvo en la pornografía, pero nunca, y mira que he visto cosas, porque soy de los 60, he visto en Manuel, y vamos a ver en Manuel como algo liberador, nos han tomado mucho el pelo, como siempre. El patriarcado siempre, cuando llegamos a un sitio, ya ha desplazado la forma de definir lo que es una chica y un chico de una manera distinta. Tenemos leyes buenas, tenemos buenas y buenos profesores, pero la sexualidad es ahora algo que tenemos que analizar. No sé, yo creo que los cuentos como la Ilíada y la Odisea, ahí está la diferencia, que solo les identifico, es que son muy polisémicos. Una obra clásica siempre tiene muchos significados, como dice Italo Calvino, una obra clásica, un cuento clásico es una obra que nunca deja de decir lo que tiene que decir, porque a los del siglo XVI les habla de una manera, a los del XIX de otra, pero yo creo que Caperucita es una de esas obras, porque cuando yo era joven se hacía una lectura totalmente feminista de Caperucita, o sea, Caperucita da para todo, depende, pero el porno no da para todo. El porno es muy explícito, es varios hombres corriéndose en la cara en círculo, en la cara de una niña asiática, uno, otro, y eso tiene pues millones y millones y millones de visitas. Y eso es muy explícito, no tiene otra lectura. Yo creo que, de momento, yo diría, no vamos a tratar el tema de cómo y cuándo educar a niños y a niñas, o ver con ellos de forma crítica la pornografía, porque tú tienes que verlo con ellos, porque en el momento en que tú estás, ellos ya lo van a ver como objeto de estudio, no como pornografía. Pero la primera misión que tenemos y que es muy fuerte es aprender nosotras y ver nosotras cómo lo vemos. Y eso nos lleva como mínimo unos meses. O sea que ya trabajo tenemos de ver lo que hay y ver nosotras mismas cómo somos, porque hasta que no tengamos un discurso capaz de que sea para llegar a niños y niñas, chicos y chicas, pues todavía tenemos ese paso por delante que dar y elaborar. Es que los temas se nos amontonan. Gracias, muchas gracias. Sí.